Hola, hola, ¿qué tal querida familia? Les saluda nuevamente su hermano y amigo José Núñez en otro interesante episodio de las profecías revelando el fin, acá en Simplemente Biblia. Y hoy, con la continuación de las profecías, hoy el tema lo hemos titulado Descubriendo a la bestia de Apocalipsis 13. Y esta vez lo voy a hacer en dos partes y voy a estar hablando desde el versículo 1 al verso 4 y luego la próxima semana estaremos terminando del versículo 5 hasta el 10. ¿Está bien? Para que no se nos alargue la temática y podamos entenderla. ¿Está bien? Así que vamos a continuar y miren desde ya lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, 17, porque es una continuación lo que viene de Apocalipsis 13. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que queden para los últimos tiempos. Y ahí dice la característica de la iglesia de Dios para los últimos tiempos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está, el diablo está anunciando por la profecía que no le va a hacer guerra a todo el mundo. Le va a hacer guerra es a un remanente, a un pueblo pequeño. ¿Con cuáles características? Que guarden los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. Por eso es importante analizar si en tu iglesia, si en tu denominación se guardan los 10 mandamientos. Y ahí está hablando los mandamientos de Dios. Quiere decir que se está refiriendo a Éxodo 20. Porque si vemos el versículo 9 dice la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. O sea, se está refiriendo a lo antiguo, al Éxodo 20, donde están los mandamientos, incluyendo el séptimo día, donde dice acuérdate del séptimo día para santificarlo, o sea, el sábado, ¿sí? Ahora, miren lo que dice, ahora sí, Apocalipsis 13, el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y miren esto, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Sobre su cabeza un nombre blasfemo. Vamos a descubrir todo esto. Lo de subir del mar, 7 cabezas, 10 cuernos, ¿sí? Y sobre su cabeza 10, un nombre blasfemo. ¿Está bien? Vamos a ver. Aquí Apocalipsis 17, 15 dice: y me dijo también, las aguas, ¿ve? Porque dice que se paró en el mar. Las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Ajá, vamos a identificar este poder religioso, ¿verdad? Que tiene autoridad. Dice que se está donde hay muchos pueblos, naciones y lenguas. Sí, porque si dice que sube del mar es porque hay muchos pueblos, naciones y lenguas. Si nos miramos el continente donde estamos, en Sudamérica, o si podemos poner todo Latinoamérica, incluyendo desde Canadá hasta Argentina y Uruguay, que es lo último de acá, aquí apenas se habla, son 3 lenguas, ¿no? Incluyendo todo. Si es Sudamérica, 2 lenguas, el portugués por Brasil y el español. Y si incluimos Estados Unidos y Canadá, el inglés. Entonces serían 3 lenguas. Quiere decir que por acá, por este continente no. Por allá, por Asia, imagínense, está el mandarín, el coreano, hay como 3, 4 también. Donde se apunta es Europa, porque dice donde hay muchos pueblos, muchedumbre, o sea, donde hay mucha gente. Y para aquel entonces, donde estaba bastante poblado, no era ni el continente americano, ni asiático, ni africano por allá, sino era el continente europeo. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor? Los 10 dedos que representaban las tribus arrianas repartidas por Europa. Y dicho de paso que dice muchedumbre, naciones y lenguas, donde está el italiano, el portugués, el español, el inglés, el alemán, el francés, el ruso,
en fin, muchas lenguas. Quiere decir que este poder se iba a establecer en Europa, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es bestia. Dice Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan de la tierra. Ya estamos viendo que bestia es rey, es poder, autoridad, ¿sí? Y dice finalmente Apocalipsis 17:12, y de los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea que la bestia que sube del mar, ¿verdad? Se establece donde hay mucha gente, ¿sí? En Europa, ¿verdad? Esta bestia es un reinado, un poder que tiene autoridad, ¿verdad? Y que por supuesto está por encima de 10 reyes. Lo que vimos tanto en Daniel capítulo 2 con los 10 dedos de la estatua, y lo que vimos en los 10 cuernos de Daniel 7 también, que dicho de paso, de los 10 cuernos destruye a 3. Esa historia denominacional cuando se le da autoridad a los pontífices de Roma, y por no aceptar los anglosajones, los érulos y los vándalos, no aceptaron a los pontífices romanos, entonces fueron destruidos, ¿sí? Hablamos del cuerno pequeño, ¿está bien? Entonces mire las características que ya está apuntando hacia esta entidad religiosa. Ahora también dice que en su cabeza tiene un nombre blasfemio, y vamos a ver qué es una blasfemia, ¿está bien? Dice Juan 10:33, le respondió los judíos diciendo a Jesús, ¿no? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está. Una de las cosas por las cuales el hombre se mete en problemas es por quererse poner en el lugar de Dios, tanto hacer juicio, perdonar pecado. Y miren lo que dice Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios. Ahora, aquí quiero para que no malinterpreten la Biblia amigos de otras denominaciones, ¿verdad? Y en especial los católicos que van con mucho amor al confesionario. Yo ofendo a alguien en lo personal y yo voy a la persona, le puedo pedir perdón, porque pedir perdón según el concepto bíblico y judío es decirle a la otra persona, hazte responsable por lo que yo hice, ¿sí? Pero si yo robé, ¿verdad? O mentí en otro lado, yo no puedo ir a una persona y decirle, mire, Papa Francisco, perdóneme porque mentí, porque robé, porque maté. Porque él no se puede hacer responsable por lo que yo hice. El único que se puede hacer responsable por eso se llama Jesús. Y es por eso que en Primera de Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No dice al Papa, al sacerdote. Si yo peco, yo voy a mi abogado, que es Jesús, el único intercesor. ¿Está bien? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, una blasfemia es eso, ¿verdad? Acreditarse como Dios. Ahora miren lo que dice esta escritura que encontré. Dice, en la confesión al sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos desde el bautismo, después del bautismo. Cuando un delincuente confiesa su pecado al sacerdote, todos los delitos no solo le son perdonados, sino también son destruidos. Y el criminal se convierte en una nueva persona, un santo. Y esto lo estoy sacando del Concilio de Trento. Ahí está la página, Canon Católico. No estoy hablando palabras mías ni nada por el estilo. Entonces fíjese cómo el sacerdote quita a Jesús. Hablamos del ataque del santuario, ¿no? Y se pone él como intermediario ante Dios, ¿sí? Esto es algo que viene de Grecia también. Y lo vamos a hablar más adelantico. Miren otra cita. Los papas tenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto lo dijo el Papa León VIII, imagínense. Después sigue diciendo,
el Papa es de tan gran dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. Eso lo dice Isaías 4, 13 y 14. Dice, el Papa es de tan gran autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Cualquiera que sea, es Dios. El vicario de Cristo no puede hacer nada contrario a la fe. Lucio Ferrari, Diccionario Eclesiástico Católico. Artículo del Papa. Imagínense, el sustituto de Dios. Y puede modificar las leyes. ¿Se acuerdan que en Daniel 7:25 dice que esta bestia iba a cambiar la ley? ¿Sí? ¿Ve? Ahora sí, vamos a seguir para no perder tiempo. Espero que puedan estar tomando nota. De todas maneras va a quedar esto grabado. Ahora dice el versículo 2, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y la boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y le dio grande autoridad. Interesante. Aquí estamos viendo las bestias que vimos en Daniel 7 hace 3 viernes atrás. ¿Ve? ¿Qué da a entender esto, Apocalipsis? Que este ente religioso es una mezcla de aquellos poderes antiguos, de aquellos reyes antiguos. ¿Sí? Porque miren lo que va a decir ahora más adelante. Porque hay que descubrir todas estas bestias, ¿no? Porque en el versículo 1 dice que tenía 7 cabezas, ¿sí? Leopardo, oso, ¿verdad? León y el dragón. Entonces, si nosotros nos ponemos a sumar las 7 cabezas, tenemos la del dragón, tenemos la del oso, son 2, la del león 3 y las 4 del leopardo son 7 cabezas. Ahí están las 7 cabezas. ¿Por qué decimos esto? Porque es una mezcla de poderes, de cultura, de raíces que traían estos gobiernos y que fueron adoptadas por este ente religioso. Por ejemplo, de Babilonia, la prepotencia e imposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ente religioso en aquella Edad Media se hacía lo que él decía, o si no, lo mataban. ¿Sí? El único que tenía derecho a estudiar la Biblia eran ellos, si no los mataban, los perseguían. Y dicho de paso, no lo quise poner, pero busquen el artículo donde el Papa Francisco hace poco pidió perdón por la masacre que hizo con los valdenses en aquella antigüedad, que los valdenses fueron unos protestantes que traducían la Biblia a los vulgatas de aquel entonces. El Papa Juan Pablo II, antes de morir, también pidió perdón por haber matado en la hoguera a Juan Hus en Grecia. Y en fin, son cosas que no se ven en el palestre, pero que si usted la investiga, ahí están. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el león ruge y todo el mundo tiembla. Se hace lo que el león diga. ¿Ve? Esta institución religiosa fue así en la antigüedad y va a ser así en el futuro. Lo vamos a ver en la segunda parte más adelante. Miren algo interesante que viene arrastrando de los medos y los persas, ¿sí? Porque recuerden que Babilonia representaba al león, el oso, los medos y los persas, ¿verdad? Dice que de los persas, dice que el culto y la adoración de los persas rendían culto al dios Mitra en el primer día de la semana, el domingo. ¿Ve? Se le rendía culto el primer día de la semana, el domingo. ¿Ve? Tengan cuidado con eso. Otra cosa interesante es que los medos y los persas tenían esto que se llama mitra, que es el gorro puntiagudo. Algo interesante, ¿verdad? Pero que en los que lo usan los papas, tiene esto que está aquí a un lado, que es ¿se recuerdan que el versículo 1 dice, y en su cabeza un nombre blasfemio? ¿Por qué blasfemo? Porque dice, ahí dice Vicarius Filii Dei, que representa el representante del Hijo de Dios. Si yo voy al libro de Juan, ¿verdad? Donde vemos quién es el representante de Dios, porque eso lo dejó fue Jesús.
Él dice en Juan 14, el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y el versículo 16 dice, os conviene que yo me vaya para que así como yo me voy, el consolador vendrá a vosotros, el Espíritu Santo. El representante de Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo. ¿Ven? Él es el representante porque tiene el mismo poder y autoridad que Cristo y que el Padre. ¿Está bien? Entonces son características contundentes que la Biblia registra a o que identifica a este poder religioso de los últimos tiempos. ¿Ven? De Grecia, ¿qué trajo de Grecia? Recuerden que Grecia eran muy idólatras y creían en esos dioses, ¿verdad? Como Hades, Demetrio, Zeus, Poseidón, ¿sí? Afroditas, Atena, Apolo, eran dioses griegos y dicho de paso que en la cultura griega, que si una persona se destacaba como un héroe, cuando moría lo exaltaban como un semidios por haber logrado varias victorias dentro del pueblo griego. ¿Qué fue lo que hizo Roma en el año 325 en el concilio de Nicea? Es cuando exalta a María como semidios para interceder ante Dios. Y ahí es donde me da tristeza, familia. ¿Por qué? Porque si creemos en un Dios autosuficiente, todopoderoso, y que la Biblia dice en Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Y Jesús dice, para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. ¿Para qué yo buscar otros si yo lo puedo todo en Cristo Jesús? Dice Filipenses 4:3. ¿Entienden? Pero como es una mezcla de poderes, de tradición, de cultura, son cosas que se van cumpliendo, familia. Y hasta aquí lo voy dejando para que no se haga tan largo y después seguiremos estudiando la segunda parte, familia, descubriendo a esta bestia, porque tenemos que hablar de lo que hizo y otros detallitos importantes. Yo les invito a que nos pongamos a estudiar la Biblia, a que investiguemos cada día más. Porque la Biblia dice Jesús que la verdad nos hará libres. Una cosa es creer en Dios, otra lo que dice su palabra y otra lo que diga el hombre. ¿Entiende? Y nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos empezar a escudriñar las escrituras para salir del engaño y del error. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Y esto fue José Núñez en Simplemente Biblia. Chao, chao, familia.